entonces, ya está. Ok, ya está. ¿Se acuerdan entonces que trabajamos la clase pasada relacionado a uno de los contenidos también que, que lo abordamos con la competencia explica y quedó algunas preguntitas, ¿no? Se los había yo enviado, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Qué son las enzimas en cuanto a su función? A ver, ¿cuál ha sido la respuesta de ustedes? Rápidamente, lo escribimos por el chat. Las enzimas, ¿qué son en cuanto a la función que ellos cumplen? ¿Lograron resolver? Menos le dieron una repasadita por el chat, por favor, escribimos. ¿Qué son? Catalizadores, perfecto, ¿no? Y recordemos que los catalizadores aceleran las reacciones químicas en el organismo. Muy bien, pregunta 2. ¿Qué son las enzimas químicamente? Químicamente, ¿qué son? Compuestos orgánicos, hidratos de carbono o proteínas. Proteínas, perfecto, Reinilda, muy bien. Siguiente pregunta, considerando su acción catalizadora, ¿cómo actúan las enzimas? A ver, tenemos tres alternativas. En pequeñas cantidades y se recuperan indefinidamente después de la reacción, en pequeña cantidad y no se recuperan después de la reacción, o en gran cantidad y se recuperan indefinidamente. ¿Cómo actúan estas enzimas? Recordamos, cuando las enzimas actúan sobre una sustancia, lo hacen en grandes cantidades o en pequeñas cantidades. Y una vez que actúan en esa reacción, ¿se terminan y ya no vuelven a aparecer? ¿O es que se recuperan y vuelven a accionar sobre la sustancia, sobre el sustrato? ¿Cuál es ahí la respuesta que ustedes han puesto? A ver, comparamos. ¿Cuál es la respuesta? Sería la A. La A, es la A. ¿Por qué? Porque actúa en pequeña cantidad y se recupera. Algunos me están indicando la B. ¿Qué pasaría si no se recuperaran las enzimas? No tendríamos más para que se realicen las reacciones químicas. Entonces las enzimas, una vez que actúan sobre el sustrato, vuelven a actuar nuevamente sobre ese sustrato y así nunca dejan de actuar en todo el organismo. ¿Y cómo se llama, Alfredo? Colega Mariela, por favor, tu micrófono. Colega Mariela Lenimar. Sí, a ver si nos ayudamos, coleguitas, o profesor Giancarlo, si me ayuda con el micrófono. Ya, entonces, la acción de las enzimas son en pequeñas cantidades, actúan sobre el sustrato y una vez que se realiza la reacción química, vuelven a recuperarse para volver a actuar y generar o hacer posible que esa reacción química siga realizándose. Eso recuérdenlo, colegas, ¿ya? La pregunta 4, la reacción representativa del proceso enzimático, ¿cuál es? A ver, acá tenemos una letra E que representa la enzima, la letra E es el sustrato y como resultado de eso tenemos varias opciones, ¿no? Si reacciona la enzima con el sustrato podemos obtener la enzima y el producto, o en la alternativa B actúa la enzima con el sustrato y solo obtenemos producto. En la alternativa C actúa la enzima con el sustrato y solo obtenemos la enzima. ¿Cuál es la alternativa de la reacción química? La A, perfecto, así es. La enzima actúa con el sustrato, como resultado con ese sustrato a lo cual se llama productos y la enzima vuelve a recuperarse. Ya, bien, listo. Siguiente pregunta. A ver, hay alguien que nos está rayando la pantallita. Hoy día están un poco traviesitos. 5. ¿Cómo un catalizador acelera una reacción? Acá tenemos aumentando la energía de activación, conservando la energía de activación o disminuyendo. Recuerden que les mostré un gráfico en el cual indicaba que las enzimas actúan, ¿no? En referencia a la energía de activación y entendiendo la energía de activación como aquella energía que se requiere para que la reacción química se desarrolle. Entonces, las enzimas, ¿qué hacen cuando una reacción química se va a desarrollar? Porque toda reacción química va a requerir energía. Entonces, para que esta reacción se haga más rápido, lo que se requiere es que utilice menos energía. Y quien hace eso posible son las enzimas. Entonces, lo que ellos hacen es disminuir la energía de activación. Ya. Listo. Y por último, según el siguiente cuadro, ¿qué ocurre con la velocidad de reacción de la enzima en función de la temperatura? Y acá tenemos el cuadro. ¿Qué nos muestra? A ver, acá tenemos por un lado en el eje X los valores de la temperatura y en el eje Y la actividad enzimática. Y hay una línea,
que nos está representando cómo se está dando esa actividad enzimática. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que las temperaturas van desde 10, 20, 30, 40, y en función a eso se van dando la actividad enzimática. A ver, ¿qué pasa cuando la temperatura es baja? Por ejemplo, 10, 20 grados centígrados. Según este gráfico, la temperatura va a ser, perdón, la reacción química o la reacción enzimática va a ser lenta. Conforme la temperatura se va incrementando, acá va a estar pasando de 30 y llegando a 40, más o menos en 35 es su cúspide. La temperatura, conforme va incrementándose, también se va incrementando la actividad enzimática. Y llega un punto en que esa actividad, esa temperatura empieza a desactivar la enzima, y esta desacelera o pierde su actividad, y por lo tanto decrece la actividad enzimática. Ya, entonces más o menos así se podría explicar, ¿no? A temperaturas muy bajas la velocidad de la reacción de la enzima es baja también, y se incrementa en cuanto aumenta la temperatura, hasta que la enzima comienza a desnaturalizarse. Recuerden que esa es una propiedad de las proteínas, ¿no? Cuando la temperatura se eleva en una proteína, esta comienza a desnaturalizarse, a transformarse. Y así la actividad catalítica de la enzima se detiene. Bien, esto es entonces un poco lo que quedó pendiente de la clase pasada. Espero que ustedes lo hayan podido repasar. Sigan leyendo, o no pretendamos que con este cortísimo tiempo que tenemos aquí en 1 hora sea suficiente. Creo que lo que le brindamos debe servir para que ustedes sigan ahondando en el tema, ¿no? Y más aún, abórdenlo en sus clases. Eso les va a permitir seguir profundizando, ¿no? Porque cuando uno tiene que enseñar una clase, tiene que leer la información. Bien, ahora sí pasamos a la clase de hoy día. Rápidamente. Vamos preparando, vamos presentando la diapositiva. Ya, a ver, seguimos con el tema de la competencia explica, y recordemos un poquito así, muy rápido, lo que ya abordamos la clase pasada, que esta competencia explica el mundo físico basado en conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Nos da, en este título nos da una idea de sobre qué tiene que explicar el estudiante, sobre qué aspectos del conocimiento humano tiene que explicar el estudiante, pero basándose en los conocimientos científicos que ya existen, ¿no? Entonces, recordábamos acá que lo que busca esta competencia es que ellos comprendan el conocimiento científico que existe, y a partir de eso puede explicar los hechos y fenómenos que suceden en su entorno para establecer causas y relaciones entre ellos, y eso les va a permitir construir representaciones. Por favor, los micrófonos, estimados coleguitas. Ya. El tener el manejo de los conocimientos científicos le va a permitir al estudiante poder explicar, entender lo que ocurre a su alrededor, y eso le va a permitir construir argumentos o tomar insumos para que finalmente tome una decisión respecto a alguna situación que le toque afrontar, ¿no? Todo ello orientado a que mejore su calidad de vida o conserve el medio. Eso es en síntesis, ya la vez pasada lo habíamos abordado, es en síntesis lo que implica esta competencia. Ahora, también repasar que esta competencia tiene 2 capacidades, ¿no? Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Entonces, por un lado, lo que se espera al desarrollar esta competencia es que el estudiante comprenda sobre lo que pasa en los seres vivos utilizando los conocimientos científicos, ¿no? Para que pueda construir representaciones de esos seres vivos, o de la materia, o de la energía, o de la tierra y universo, y eso le permita pues comprender cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, cómo funciona la tierra, cómo se manifiesta la energía, etc. Por otro lado está la capacidad de evaluar y las implicancias del saber, que es como, yo lo veo así como un complemento. O sea, cuando trabajemos la competencia explica, necesariamente tiene que trabajarse estas 2 capacidades, necesariamente, porque todo saber, todo conocimiento científico está sujeto a evaluación, está sujeto a discusión, y todo conocimiento o avance científico y tecnológico tiene sus ventajas y desventajas. Entonces eso nos ayuda a que el estudiante aborde alguna situación controversial respecto a ese saber, para que pueda tomar una posición y estar a favor o en contra, o saber tomar decisiones de usar o no ese saber, o también ese instrumento tecnológico que nos da pues el avance tecnológico.
Ya. Entonces, rápidamente estoy diciendo esto porque ya lo hemos abordado. La siguiente clase, pero es bueno que no le perdamos de vista, ¿no? Desde mi experiencia, lo que puedo ver en las aulas es que sí trabajamos bastante. Esta competencia comprende conocimientos y a veces dejamos de lado, esta capacidad comprende conocimientos y a veces dejamos de lado la otra capacidad que evalúa las implicancias de ese conocimiento. Ahora, recordemos también que hay un proceso didáctico para la competencia explica, ¿no? Y ya también lo explicábamos la vez pasada, que siempre se debe partir de una situación problemática. No podemos partir directamente poniendo el título del tema, del contenido o del conocimiento científico, es decir, llegar a la clase y mencionar a los estudiantes que hoy vamos a abordar la célula, el tema de la célula, y ponemos el título y de ahí empezamos a explicar lo relacionado a este conocimiento, ¿no? Sus partes, sus características, sus nociones. Si nosotros no partimos desde una situación relacionada a este conocimiento, prácticamente lo que ellos, o lo que intentamos que ellos aprendan, pierde sentido. Simplemente se va a convertir en un mero recordar o hasta transmitir información, y finalmente el estudiante, al no encontrarle sentido en su vida diaria, lo ve como aburrido, lo ve como difícil. Y por ende, a veces nuestra parte de nuestra área, como la física o la química, resulta para ellos tedioso, resulta para ellos desconectado de su realidad. Por eso es importante que cuando trabajemos la competencia explica, siempre partamos de una situación, de su contexto, de su interés, ¿no? O de lo que ocurre también a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Recuerden, el año pasado el tema de la pandemia ha sido pues un boom, a partir del cual se han hecho tantas unidades, experiencias de aprendizaje, y eso ha permitido entender sobre virus, sobre vacunas, sobre enfermedades, etc. ¿Ya? Entonces hay una secuencia didáctica partiendo primero de la situación problemática, luego el planteamiento del problema. ¿Dónde está? El planteamiento del problema, a partir de eso se plantea una hipótesis, y para responder esa hipótesis tiene que elaborar un plan de acción que les permita recoger y analizar datos o información, y a partir de eso tiene que estructurar y construir su conocimiento para dar respuesta a ese problema, y finalmente tiene que evaluar y comunicar el resultado de ese trabajo. Ya, más o menos así es, en síntesis, ese proceso, y tratemos de seguirlo, ¿no? A veces nos saltamos este punto, el primer punto. No hay una pregunta que resolver de frente, nos saltamos a definir los conceptos, y es por eso, como les digo, pierde la esencia de la competencia. Vamos ahora, entonces, llevando a colación lo que les estoy diciendo. Como les decía, la competencia explica debe partir de alguna situación problemática relacionada al contexto o al interés del estudiante. Y bueno, aquí este es un punto de partida, por ejemplo, si nuestro interés también como docentes, porque también nosotros podemos decidir qué cosas los chicos van a aprender, porque necesitan manejar ciertos conocimientos. Entonces, si decidimos que vamos a abordar lo relacionado a genética, entonces partamos pues sobre plantearle alguna situación de su contexto. Y acá les planteo algunas preguntas. La situación problemática puede presentarse de muchas formas, desde un video, desde un caso, desde una lectura, o simplemente de una imagen, y de ahí nacen las preguntas. Por ejemplo, aquí les pongo esta imagen de este actor conocido, ¿no? Will Smith, y su hijo. Y si ustedes pueden ver, hay un gran parecido. Y para nosotros esto no es ajeno, ¿no? Nosotros nos parecemos a nuestros padres, o a nuestros abuelos, a nuestros hermanos. Entonces ahí, y esto nos parece tan natural, pero pocas veces nos preguntamos por qué sucede eso. ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres, no? ¿Cómo se transmiten los rasgos físicos de los progenitores a sus descendientes, no? Acá es sorprendente cómo se parecen, tienen tanto parecido el padre al hijo. Entonces, esto puede ser un punto de partida para que el estudiante se pregunte, ¿qué hay? ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo para que nosotros nos parezcamos a nuestros padres? Otra pregunta es, por ejemplo, los niños que padecen de síndrome de Down. ¿Por qué ocurre? ¿Qué les pasa en su organismo? ¿Qué de diferente tienen ellos al respecto de las otras personas que no padecen de este síndrome? También lo relacionado a las enfermedades hereditarias, ¿no? Como, por ejemplo, la fibrosis quística, alguna vez. Preguntarles qué son estas enfermedades, por qué se llaman hereditarias, cómo se producen, cuáles son esas enfermedades, ¿puedo yo padecer de algunas de ellas? ¿Hay algún familiar que padezca esta enfermedad? Entonces, miren, ¿cuántas formas tendríamos de empezar lo que es genética? O las mutaciones. Acá podemos ver un animalito
que además de sus 4 patitas, tiene otras 2 más. Esa es una mutación. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué le nacieron 2 patitas más y en el lomo? Hay todo un fundamento científico detrás de estas preguntas tan sencillas que podría ser el punto de partida para trabajar la competencia, explica. Y a razón de esto, nosotros hoy vamos a abordar el tema de la genética, ya orientándolos a la preparación para el examen. Entonces, partamos de lo siguiente, ¿no? Que recuerden que la capacidad comprende y usa conocimientos, necesita, o sea, ¿cómo me doy cuenta que el estudiante está resolviendo esta capacidad? Es cuando ellos, para explicar un fenómeno o un hecho, tienen que relacionar varios conceptos. Por lo tanto, si quisiera que ellos aborden el tema de la genética o comprender cómo es la herencia genética, miren, surgen muchos conceptos, y estos son algunos, hay muchos más. Si quisiéramos responder por qué o cómo se transmiten los rasgos físicos de los progenitores a sus descendientes, tendría que yo manejar conceptos como cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? ¿Qué son los genes? ¿Cuáles son las leyes de Mendel? ¿Qué dicen estas? ¿No? ¿Qué es un fenotipo? ¿Qué es el ADN? Y en fin, aquí he puesto una mínima parte de los conceptos que se va a requerir que el estudiante conozca para que pueda dar respuesta a esta pregunta planteada. Por lo tanto, vamos a abordar entonces ahora lo que es genética. Como les decía, es un tema muy bonito, pero bastante complejo. A ver, he tratado yo de recordar y armar acá la información, espero que pueda darme a entender y también pueda compartirlos de la manera más simple con ustedes. De todas maneras, a través del chat, por favor, alguna pregunta que quisieran que se responda a partir de lo que voy a explicar, por favor, lo hacen conocer. A ver, ustedes tienen aquí tres conceptos. Vamos a partir por el primero, que es la genética, ¿no? Dentro de esta rama de la biología, vamos a tener que aprender todos esos conceptos que estoy presentando en la lámina anterior. Y partamos por conocer, pues, qué cosa es la genética, y creo que todos ya lo sabemos. La genética es esa rama de la biología que va a estudiar cómo se da la variabilidad en los caracteres de los seres vivos, cómo se transmite la herencia en estos. Esta rama de la biología realmente, aunque tal vez nosotros no lo tomemos en cuenta, es de suma importancia en la vida del hombre. Nada más recordemos lo que ha sucedido en la pandemia. Fuimos abordados, atacados por un virus que de pronto no sabíamos de dónde apareció, cuáles eran sus características, de qué manera nos afectaba. Entonces la genética entró allí para darnos salida a este problema, porque finalmente la ciencia es esto, lo que nos tiene que dar es solución a los problemas que se nos presentan. Entonces, gracias a la genética, que ha tenido un papel protagónico en la identificación, el manejo y tratamiento de la COVID, eso es, de las enfermedades en realidad, no solamente del COVID, ¿no? La genética tiene mucha participación en el abordaje de las enfermedades. Por ejemplo, en la pandemia lo que ha hecho ha permitido identificar el virus del SARS-CoV-2 y sus variantes, ¿no? Y ha desarrollado nuevas técnicas para poder identificarlo y tratarlo. Y también ha contribuido al diseño de las vacunas para poder atacar a este virus. Gracias a la genética hemos podido afrontar la pandemia y bueno, ahora estamos saliendo de ella, ¿no? Por ejemplo, también en el campo de los vegetales, la genética tiene mucha importancia y ahora es muy utilizada para la manipulación de las plantas, la manipulación de sus genes. Tal es así que se están creando vegetales genéticamente mejorados, ¿no? También llamados los productos transgénicos, que hacen que estas plantas sean más resistentes, tengan mayor producción y que con ello se ahorra tiempo y dinero para los campesinos. Leía, por ejemplo, en unos artículos que los chinos han logrado manipular los genes del arroz. Ellos producen bastante arroz y han hecho que esta produzca bastante antioxidantes, ¿no? Entre ellos la antocianina. Y este antioxidante tiene un gran potencial para reducir los cánceres, los diferentes tipos de cáncer. O sea, consumes arroz y con eso reduces el cáncer. Miren, esto es debido a la manipulación de los genes. Igualmente, también ellos han logrado obtener tomates capaz de eliminar el colesterol malo en el organismo. No tendríamos que estar tomando medicamentos y tendríamos que comer los tomates para eliminar este colesterol malo. Entonces, miren, esta es una pincelada de lo que podemos decir la importancia que tiene la genética en el ser humano, ¿no? Y gracias a la genética, pues ahora conocemos el proyecto del genoma humano.
Eso es el punto de partida. Ahora, partimos entonces, para entender lo que es la genética, debemos saber qué son los cromosomas. Y ya nosotros, ustedes también lo saben, sabemos que los cromosomas están al interior de las células, ¿correcto? Los cromosomas están aquí en el interior. Todos los seres vivos tienen células. En este caso, esta es una célula eucariota que tiene un núcleo. Y en ese núcleo está contenido el material genético. Dentro de unas estructuras, unas largas cadenas de material genético denominado ADN. Nosotros ya lo sabemos, ¿no? Que este ADN está formado por las bases nitrogenadas. Entonces, y los nucleótidos, ¿no? Formados por la adenina, guanina, citosina, guanina. Básicamente toda la información genética que tiene un ser vivo está contenido en este minúsculo espacio de la célula. Este ADN es una larga cadena, pero que se condensa dentro de unas moléculas que se llaman los cromosomas. Básicamente dentro de los cromosomas están los ADNs, ¿no? Ahora, el número de cromosomas en los seres humanos o en los seres vivos es variable. En nosotros, por ejemplo, tenemos 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas, ¿no? De esos 23 pares, acá lo pueden ver ustedes en este cariotipo, en este listado de cromosomas, ahí pueden ver ustedes nuestros 23 pares de cromosomas como ser humano. Tenemos de esos 23 pares, 22, que son estos primeros 22 pares, son los llamados cromosomas autosomas, porque ellos son los que dan las características para las células somáticas, o las que van a formar el cuerpo. Y un par, que es el último par, el par 23, se llama cromosomas sexuales, porque ellos son los que determinan pues, el sexo de los seres humanos. Ahora, estos cromosomas son iguales entre sí. Acá ustedes pueden ver ya que los cromosomas están en pares, porque uno viene del padre y otro de la madre, a los que se le llaman cromosomas homólogos. A excepción de los cromosomas sexuales, estos no son homólogos. ¿Por qué? Podemos ver, por ejemplo, en este par de cromosomas 23 que corresponde al hombre, ya no son iguales los cromosomas. No hay un cromosoma X y un cromosoma Y. En tanto que en el de la mujer sí son homólogos, cromosoma X y cromosoma X. Entonces, este es el único par que está relacionado con la determinación del sexo en los seres humanos. Entonces, es importante que se conozca este cariotipo, ¿no? La disposición de nuestro material genético en el organismo. Entonces, esto básicamente es un cromosoma, es una cadena muy larga de ADN, o sea, el ADN está condensado en el cromosoma, y justamente ahí es donde se guarda la información. Miren la naturaleza cómo es tan sabia que ha escondido el material genético en un lugar para que esté seguro. No está dentro de la célula, en el núcleo, y dentro de ese núcleo está todavía, como se dice, asegurado dentro de los cromosomas. El número de cromosomas varía en los seres vivos. No todos tenemos el mismo número de cromosomas, y justamente eso hace que seamos diferentes, que tengamos características propias en cada especie. Por ejemplo, ¿no? Encontraba acá algunos datos como los perros tienen 39 pares de cromosomas, o sea, en total 78. Ahora miren, en los caballos hay 64 cromosomas o 32 pares, y en el burro 62 cromosomas y 31 pares. Fíjense, a pesar de tener cromosomas casi muy cercanos, justamente ahí es la diferencia entre las características entre el caballo y el burro, ¿no? Entonces, los seres humanos o cualquier ser vivo va a tener un número determinado de cromosomas que son los que determinan sus características. Ahora, ¿qué puede suceder con el número de cromosomas? Estos pueden ser alterados. Entonces, ahí es donde vienen las anomalías cromosómicas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de las trisomías, cuando se tiene un cromosoma más. En nuestro caso, en los seres humanos, nosotros deberíamos tener 46 cromosomas, no más ni menos. ¿Qué pasa si ese número se altera? O sea, llegamos a tener 47 cromosomas, se produce una anomalía llamada trisomía, y es donde se manifiesta el síndrome de Down. Por el contrario, si tenemos uno menos, o sea, no 46, sino 45, se manifiesta una monosomía con 45 cromosomas, y se presenta un síndrome llamado de Turner, ¿no? Que afecta principalmente a las niñas, atacando su estatura, su talla, y también anula o evita que sus óvulos funcionen, por lo tanto no se pueden reproducir.
Más o menos así, de manera rápida. La intención no es abordar el tema de cromosomas, pero por lo menos hay que tener una idea de qué son esos, ¿no? En resumen, en los cromosomas está contenido nuestro material genético, está ahí asegurado, enrollado, condensado el ADN, ¿ya? Ahora, el gen. ¿Qué cosa es el gen? Si ustedes ven en esta imagen, tenemos una larga cadena de ADN y un segmento de ese ADN es lo que se llama el gen. Es una parte, digamos, una partecita en la cual se va a depositar el código genético para determinar alguna característica de nuestro cuerpo. Como esta cadena de ADN es tan larga, se dice que si la estiramos puede llegar hasta 2 metros, pero mira, caben dentro de un núcleo de la célula que es tan chiquitita que no la podemos ver a simple vista. Se condensa, se enrolla para justamente asegurar el material genético, pero si ya, de un modo didáctico, lo estiramos el ADN, vamos a mostrar acá que una parte, una región de ese ADN va a guardar información para algún carácter. A ese segmento se le llama gen. Entonces, el gen es la unidad básica de información genética que se va a transmitir de una generación en otra. Es como paquetes, donde se va a guardar las características que nosotros vamos a tener y se van a transmitir a los descendientes, ¿no? Es que como la información genética es tanta, como que se ha organizado, ¿no?, con la sabiduría de la naturaleza para que salgan como en paquetes ordenados, o sea, que para cada rasgo que vamos a tener, en alguna parte del ADN se guarde ese código, y a eso es lo que se llama gen. Entonces, estos genes son los que van a aportar la información para crear un nuevo organismo, y cada gen tiene una función específica. Cada gen. Por ejemplo, si queremos referirnos al color de los ojos, hay algún gen que se va a encargar de ello. O si queremos referirnos a la forma o al color de nuestro cabello, también va a haber un gen para ello, ¿no? A la estatura, la forma de nuestra nariz, etcétera. Cualquier rasgo que tengamos en nuestro cuerpo, hay un gen que se va a encargar de dar ese código genético para que se pueda transmitir a los descendientes. Ya. Si hubiera alguna pregunta, por favor, estoy tratando no sé si estoy yendo muy rápido, me avisan, porque me preocupa lo del tiempo. A ver, ¿dónde está el chat? No veo nada en el chat. Supongo que estamos yendo bien. Me avisan, por favor, si estamos yendo bien. Estoy yendo muy rápido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Me dan señales de vida? Ya. Todo Pues bien, creo que maestra. todo bien. Perfecto. Gracias, gracias. Entonces, hasta aquí estamos Todo viendo. bien, maestra, estamos concentrados en lo que usted está diciendo. Muy bien, muchísimas gracias, colega. Ok, 2 conceptos básicos que tratemos de entenderlo, y de no ser así también podemos conversarlo, o alguna pregunta que puedan escribirlo a través del chat, con mucho gusto. ¿Ya? Resumen, el cromosoma contiene el ADN. Dentro de ese ADN, el ADN contiene el material genético, y dentro de ese ADN hay segmentos en el que se empaquetan o se ordenan, digamos, el material genético para los caracteres que se van a manifestar en los seres vivos. Y a eso se llama gen, ¿no? Y cada gen tiene una función. Cada gen se encarga de transmitir algún rasgo, algún carácter en los seres vivos. Ahora, pasemos al siguiente concepto. Alelo. ¿Qué es un alelo? A ver, vayamos. A ver. ¿Dónde está? Ya está. Ya está. ¿Qué cosa es un alelo? Vemos aquí, vamos a ver sobre un carácter que se pueda heredar. Por ejemplo, en este caso de las plantas, el color de los pétalos de la flor es un carácter que se hereda. Para ese carácter va a haber un gen que se va a encargar de transmitirlo. Hay un gen. Ese gen se encargará de transmitir el color de los pétalos. Ahora, ese color de los pétalos de la flor puede tener variantes, se pueden manifestar en diferentes tonalidades. Entonces, cuando eso sucede, estamos hablando de alelos. Los alelos, para este caso, serían, por ejemplo, pétalos de color rojo, pétalos de color blanco, puede ser pétalos de color amarillo, qué sé yo. Es decir, los alelos son variantes del gen. El gen es el que da el rasgo, es el que determina la característica. Y esa característica puede tener variedades, a esas variedades se les llama alelos.
Por eso aquí podemos ver, ¿no? Que cada alelo, ¿qué es un alelo? Es cada una de las maneras en que se puede manifestar un gen. Cada una de las formas en que se manifiesta un gen. Si un gen está referido al tamaño, por ejemplo, de una persona, podemos ver talla alta, talla baja, talla mediana, por ejemplo. Entonces, si hablamos de tamaño, estamos hablando de gen. Si hablamos de alto, bajo, mediano, estamos hablando de alelos, ¿no? Que son variaciones de ese carácter. Por ejemplo, ¿no? Acá nos dice, para el gen que define el carácter de los ojos, hay tantos alelos como posibles expresiones de ese gen. Puede haber ojos negros, ojos marrones, ojos verdes, ojos azules. Entonces, a esas variaciones se les llama alelos, ¿ya? Ahora, hay alelos dominantes y alelos recesivos. ¿Qué cosa es un alelo dominante? Es aquel alelo que se va a manifestar sobre el otro, va a estar siempre presente, lo vamos a poder visibilizar físicamente. Y este alelo, para hacer representaciones o, digamos, cálculos o proyecciones, se utilizan símbolos, en este caso las letras. Y para el alelo dominante se va a utilizar una letra mayúscula. ¿Qué cosa es un alelo recesivo? Es aquel que no se va a expresar en presencia del alelo dominante. Es decir, si están juntos, el alelo recesivo no se va a manifestar. Y para representarlo se utiliza una letra minúscula. Veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos aquí los cromosomas, ¿no? Acá tenemos un cromosoma del padre, un cromosoma de la madre, y recordemos que dentro de los cromosomas están los ADNs, y dentro de esos ADNs hay segmentos en los que se ubica el gen, y ese gen puede tener variaciones a los que se les llama alelos. Entonces vemos aquí esta zona, esta región donde está mostrado esa franja morada, viene a ser un alelo. Un alelo, en este caso, para el color de los pétalos de la flor. Vemos dos cromosomas, uno de mamá, otro de papá, y en una parte de ese cromosoma, en un sector de ese cromosoma, se ha ubicado un determinado gen, ¿no? Aquí vemos dos alelos iguales, ¿no? Ambos de color morado o púrpura, si queremos decirlo. En ese caso, se habla de un individuo homocigote. ¿Qué significa homo? Igual, ¿cierto? Entonces, ese rasgo es similar para ambos, ese color de los pétalos es similar para ambos. Ahora, se le dice dominante porque este rasgo se va a manifestar y además se está representando con una letra mayúscula. Entonces, aquí esta flor que tiene pétalos rojos será un individuo homocigote porque sus alelos son iguales, y dominante porque el color se manifiesta. Veamos otro caso. Aquí tenemos un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá. Correcto. Cada cromosoma tiene una región donde se va a colocar el gen, y en este caso, en uno de los cromosomas se tiene un alelo para el color de los pétalos de color púrpura, y en el otro tenemos un alelo para un color verde. Entonces, vemos que los alelos son diferentes, lo estamos representando con letras diferentes, uno mayúscula, uno minúscula. La letra mayúscula es para el gen dominante o el alelo dominante, y la letra minúscula para el recesivo. En ese caso se dice que el individuo es heterocigota, hetero diferente, características diferentes. Ahora tenemos otro caso, aquí, cromosoma de papá, cromosoma de mamá. Estamos viendo aquí el sector donde está ubicado el alelo en ese cromosoma. Tanto el de papá como el de mamá siempre van a estar ubicados en la misma región, en la misma zona de ese cromosoma, y aquí ambos son iguales, pero la diferencia es que esto se refiere a un alelo recesivo, quiere decir que no se va a manifestar visiblemente. Se representa con una letra A y se le llama homocigota recesiva. Ya. Todo esto se va a manifestar ya sea en el genotipo y en el fenotipo, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, aquí no sé si hay alguna pregunta, por favor. En resumen, podemos decir que los genes son los que, digamos, contienen información para un carácter. Ese carácter puede tener variaciones. A esas variaciones se les llama alelos. Los alelos pueden ser dominantes o recesivos. Dominantes cuando la característica se manifiesta, se visibiliza externamente. Y recesivo cuando se queda opacado o no se manifiesta en presencia del alelo dominante. ¿Ya?
Seguimos, si no hay ninguna pregunta, creo que hay preguntas. Un ratito, déjeme ver el chat. Son características físicas, perfecto. Supongo que te refieres a lo que son los alelos dominantes. Listo. Vamos a pasar al siguiente. Ya está. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. A ver, ¿tengo mensajes? Creo que no. Ya está. A ver, para el carácter, otro carácter heredable, que es el color de los ojos, ¿no? Sabemos que hay personas con ojos de color negro, verde, marrón, azul, etc., ¿no? El gen, en este caso hay un gen que va a determinar ese color de los ojos y que va a estar ubicado en una determinada zona del cromosoma y pueda tener variantes de ese color a los cuales se les llama alelos, ¿no? Y estos colores, como les digo, puede ser verde, negro, marrón, azul. Ahora, recordemos aquí, nosotros somos seres diploides. ¿Por qué decimos que somos seres u organismos diploides? Porque vamos a contar siempre con dos juegos de cromosomas, uno que viene de mamá y otro que viene de papá. Correcto. Entonces, a estos cromosomas son los que se llaman homólogos. Ahora, los alelos van a estar ubicados en alguna parte de estos cromosomas y es justamente esa zona donde se ubican los alelos o los genes se llaman locus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Déjenme ver. Ya está. Entonces, tenemos un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá. Aquí están los alelos. Podemos ver que estos alelos son iguales, ¿no? Para ese carácter, en este caso, ojos verdes. Cuando los alelos son idénticos, decíamos que para ese carácter el individuo va a ser un homocigoto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre si tenemos un caso diferente? Aquí, vamos a ver, tenemos un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá, pero vemos que los alelos o el rasgo, el color de ojo es diferente. Uno verde, otro azul. O también tenemos otro caso, un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá, y los alelos son diferentes. Un carácter de papá viene de color azul, un alelo, ¿no? Viene de color azul, y mamá, el alelo viene de color verde. Como los alelos son diferentes, entonces decimos que este individuo es un heterocigoto, ¿correcto? Es importante que entendamos esta parte porque justamente los ejercicios siempre están referidos a estos términos, homocigotos o heterocigotos. Veamos, un caso, llegando ya a un ejemplo. Si tenemos aquí un gen de mamá que me ha dado, un cromosoma de mamá que me ha dado un gen para el color de ojos verde, ¿ya? Entonces tenemos aquí, si mamá me da un gen para el color de ojos verdes y papá me da un gen, perdón, me fue. A ver, decía, mamá me da un gen para el color de ojos verde. Papá me da un gen para el color de ojos azules. ¿Qué vamos a tener como resultado? ¿De qué color va a ser los ojos? Si hay un alelo de papá viene con el rasgo de color verde, un alelo de mamá viene con un rasgo de color azul, entonces los ojos no van a ser uno verde y otro azul, ¿no es cierto? Uno de ellos va a dominar, uno de los alelos va a ser dominante, y en este caso es el color verde. Los ojos se van a manifestar de color verde. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver, dice, ¿qué nos dice la información, no? Si se tiene un alelo para el color de ojos verde, heredado por mamá, y un alelo para el color de ojo azul, heredado por papá, o sea, alelos diferentes, entonces lo que vamos a tener son heterocigotos para ese. Ya, heterocigotos. Ahora, hetero, recordemos, si nos vamos a dar cuenta, cuando van a haber letras
diferentes, ¿no? Hay una letra mayúscula, una letra minúscula. La letra A hace referencia al color verde, por lo tanto me dice que ese es un alelo dominante, ¿de acuerdo? Ahora, en el otro caso, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos un gen de mamá para el color de ojos verdes, dominante, una letra mayúscula me dice que es dominante, y un gen de papá que me da el color verde también, ambos dominantes, tanto de mamá como de papá, este gen es dominante, por lo tanto, de hecho, aquí el color de ojo va a ser verde, pero va a ser un verde dominante, va a ser un homocigote. Acá es homocigote porque los alelos son iguales y es dominante porque ambos tienen ese rasgo, ¿no? De manifestarse. Y un último caso, vamos a ver aquí. Un alelo de la mamá para el color de ojos azules, pero está representado con la letra minúscula, que nos quiere decir que es recesivo, que este rasgo, si estuviera frente a un dominante, no se va a manifestar. Tenemos también un alelo dado por papá para el color de ojo, también azul, pero recesivo. La letra verde nos indica eso, ¿no? Por lo tanto, acá, como ambos son recesivos, ahí recién se manifiesta este carácter. El alelo recesivo solo se va a manifestar cuando está en presencia de otro recesivo. Solo así. Mientras el alelo recesivo esté cerca a un alelo dominante, como es este caso, ¿no? Acá tenemos un dominante, acá tenemos un recesivo, el recesivo nunca se va a manifestar porque el dominante se va a imponer sobre él, ¿ya? Más o menos esto parece un juego de palabras, pero creo que es la base para poder entender lo relacionado a estos ejercicios, a estas preguntas que vienen con la genética. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si me estoy dejando entender o no, nadie Maestra, me dice nada. Maestra, Hola, buenas tardes. Disculpe Sí, una sí, preguntita. sí, ¿Me escucha, maestra? sí, maestra, sí, sí, claro que sí. Maestra, es que quería hacer una pregunta sobre homocigoto recesivo y con el homocigoto dominante. Me parece que al final resultan iguales los dos. ¿Es así o estoy tratando de entender mal, maestra? Ya, vamos a darnos cuenta, de hecho que tiene que haber una diferencia. En algo tienen que diferenciarse, homocigote dominante, homocigote recesivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el homocigote dominante ambos alelos son dominantes. Puedes verlo acá y te vas a dar cuenta por las letras mayúsculas. Las letras mayúsculas siempre hacen referencia al alelo dominante. Entonces, el color verde es dominante. Ahora, ¿qué pasa con el otro homocigote, pero en este caso el recesivo? Es el color azul. La letra minúscula te indica que es recesivo. Entonces, el azul de mamá es recesivo, el azul de papá es recesivo. Si ambos se juntan, sí se van a manifestar. Y en ese caso se llama homocigote recesivo, porque sus dos alelos son recesivos. En cambio, el homocigote dominante, sus dos alelos son dominantes. No sé si se aclaró, maestra. Sí, maestra, gracias. coleguita, Listo. una consultita, coleguita, una consulta. O sea, usted va a entender que el homocigoto dominante aquí es el verde y el recesivo es el azul, pero a veces la naturaleza es tan caprichosa que en vez de dominar el homocigote dominante, en este caso color ojos verdes, en ocasiones salen ojos azules, ¿no? En dado caso, ¿no? Son excepciones, ¿no? Sí, claro que sí, maestro. Esto es a modo de ejercicio, nada más. Definitivamente, la característica de genes, de caracteres que tenemos son tantos, e incluso va a depender en qué generación se van a dar los cruces de estos rasgos. Ahora que entremos a las leyes de Mendel, vamos a un poco entender eso. Incluso ni el mismo Mendel abordó ese campo de los genes diversos. ¿No? Él trabajaba principalmente con razas puras, en las que se podía ver el color amarillo, el color verde, pero no se veía una mixtura, ¿no? Que no siempre van a las semillas ser de color amarillo o no siempre de color verde, pueden ser una variedad. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un perro de pelaje negro, otro perro de pelaje blanco, no siempre las crías van a ser blancas o negras.
pueden también salir incluso blancas con manchas negras, o de repente un intermedio entre esos colores. Claro que sí, ahí es lo que se llama sobre la codominancia, ¿no? Y usted tiene toda la razón, maestro, pero eso no es lo que, no quisiera que lleguemos a confusión, ¿no? Y tampoco decir que siempre el verde va a ser dominante. Acá lo estamos poniendo a modo de, digamos, ejercicio para poder entender qué significa homocigote o heterocigote, ¿ya? Sí, Pero sí. sin embargo, en la literatura o a partir de los experimentos que ya han hecho los científicos, ellos ya han determinado qué rasgos son dominantes sobre otros. Ahorita cuando lleguemos a la ley de Mendel vamos a darnos cuenta de eso, ¿no? Que ya está determinado cuáles se van a manifestar. Incluso nosotros podemos decir, si tuviera entre blanco y negro o entre blanco y gringo, ustedes me van a decir cuál es el dominante. ¿Cuál sería? No sé. Probablemente sea el negro, porque es el que más se manifiesta. ¿Cuándo se llama que un alelo es dominante? Cuando se manifiesta más veces sobre el otro, ¿correcto? Entonces, el recesivo, entonces acá la pregunta sería, ¿el alelo recesivo va a quedar oculto siempre? ¿Nunca se va a manifestar? Sí se va a manifestar. Va a depender de diferentes factores, depende de la generación en que se den los cruces, y sobre todo va a depender que se encuentre con otro recesivo. El alelo recesivo se manifiesta sí o sí cuando está con otro recesivo, no hay otra forma, porque cuando esté con un dominante, en la vida va a manifestarse, ¿ya? Bien, hasta ahí, qué bueno que estemos haciendo las preguntas, pero me estoy dando cuenta que ya vamos a 50 minutos y no he avanzado mucho. Seguimos, no sé si hasta acá, ¿alguna pregunta más? Ya está. Otros términos, genotipo y fenotipo. ¿Qué cosa es genotipo y fenotipo? Seguramente ustedes también ya lo han escuchado en veces. A ver, nosotros tenemos un material genético, como ya les decía, guardado en nuestro ADN, en el núcleo de nuestras células, y ahí está toda la codificación de la información que va a transmitirse a los descendientes para que se arme el cuerpo, ¿no? Entonces, esos códigos armados por las bases, ¿no? Por la adenina, la timina, la citosina, etcétera, todos ellos son como, así como si hiciéramos una combinación de las letras del alfabeto, o una mezcla, si queremos llamarlo, ¿no? Una unión de las letras del alfabeto, ¿no? Tenemos 28 letras, pero con esas, ¿cuántas palabras podemos armar? Miles y miles y miles de palabras, solo con esas 28 letras. Lo mismo sucede en el material genético. Solo con estas bases nitrogenadas es que se arma todo el código genético o toda la información que se tiene en el cuerpo. Ahora, esa información genética, como les decía, está guardada dentro de nosotros. No la vemos. Yo no veo mis genes, yo no veo mis cromosomas, pero sí, ese material genético se va a manifestar visiblemente a través de nuestras características físicas. Entonces, llamamos fenotipo aquel, o es lo que el código genético se va a expresar en el cuerpo y hace referencia a lo visual, a lo que podemos ver. En este caso, las flores. Estas florecitas van a tener pétalos de colores. Esos colores que vemos es lo que hace referencia al fenotipo. El color de las flores, el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, la forma de nuestras manos, de nuestra nariz, nuestro cabello, es decir, cualquier rasgo que lo vemos físicamente es lo que llamamos fenotipo. Pero ese fenotipo se debe al material genético que nosotros tenemos, a ese conjunto de genes que guardan nuestra información genética, es lo que le llamamos el genotipo. Este genotipo no se ve a simple vista. Entonces, para cuestiones de estudio, ya los investigadores han creado ciertos códigos, ciertas formas de poder interpretarlos, de poder estudiarlos, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, aquí, en este caso de esta florecita de color morada, sus pétalos, se está representando con 2 letras mayúsculas, indicándonos que sería que, a ver, si me dicen, en esta flor, ¿qué es? ¿Homocigoto, heterocigoto, Homocigoto recesivo? dominante. Perfecto, ¿no? Es un homocigoto dominante, lo vemos, o sea, los 2 alelos son iguales, ¿no? Tanto mamá y papá han dado esos alelos. Ahora, en el caso de la flor, su fenotipo es de color blanco. ¿Cuál sería su genotipo?
¿Qué es? Recesivo. Homocigoto recesivo. ¿Qué es Recesivo. un homocigoto recesivo? Homocigoto recesivo. Exactamente, ¿no? Y en la otra flor, que también se ve de color, Heterocigoto. 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 es un heterocigoto, Heterocigoto. es un Heterocigoto. heterocigoto, ¿cierto? Entonces, fenotipo es lo que podemos ver visiblemente. Genotipo es el material que está contenido en el organismo, no se ve, y para estudiarlo se han generado ciertos códigos, ¿no? Sobre todo las letras que han diseñado. Letra mayúscula para los genes dominantes y minúscula para los genes recesivos. Ya está, ahora sí. Eso es fenotipo y genotipo. Ahora, hablamos de homocigote y heterocigote, ya sabemos, ¿no? Homocigote que tiene genes iguales y heterocigote genes diferentes. Los dos primeros acá son homocigotes y esto es heterocigote. Ahora, hablamos de dominancia y codominancia. ¿Cuándo decimos que hay una dominancia? Cuando de dos alelos uno se manifiesta, uno domina sobre el otro y se hace visible. ¿Y cuándo decimos que hay una codominancia? Cuando de dos alelos en un mismo gen ambos se expresan. Y podemos ver acá el ejemplo, ¿no? De una flor de color rojo y que se une con una blanca. No siempre van a ser rojos y blancos, pueden haber de ambos colores, pueden manifestarse, ¿no? Y esto lo podemos ver en muchos ejemplos, ¿no? En los perritos, en las vaquitas, etc. Matizados. Matizado. A eso se llama codominancia, es decir, los dos alelos están manifestando. Ya está. Listo. Entramos al cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es esa, digamos, esa forma, ese cuadro que han generado este señor, Reginald Rundle Punnett, es un genetista inglés, que ideó esta forma de organizar los alelos para hacer proyecciones, para hallar probabilidades de las posibles combinaciones que se van a dar en los gametos, ¿no? Y predecir cuál es la probabilidad que se va a manifestar en el fenotipo, o sea, los rasgos se van a manifestar. O sea, si se casa dos personas, uno de piel blanca, otro de piel oscura, ¿cuál es la probabilidad de que sus hijos nazcan con piel blanca o piel oscura? ¿Cómo hallamos eso? Entonces, Punnett ideó esto, ¿no? Tenemos aquí este cuadro de Punnett, simplemente es un cuadro de doble entrada, ¿ya? Un cuadro de doble entrada en el que en la parte superior se colocan los alelos del gameto masculino, preferentemente, aunque no hay un orden, pero por lo general suelen poner del gameto masculino. Y en el lateral se ponen los alelos del gameto femenino. Ya, básicamente este es un cuadro de Punnett. Y en el centro va a ser las posibles combinaciones que se van a dar de estos alelos. Y es así como se determina cuántos son homocigotos, cuántos heterocigotos, cuántos son dominantes, cuántos son recesivos, cuáles de ellos se van a manifestar en el fenotipo, cuáles de ellos no. O sea, este simple cuadro se utiliza para N forma de hacer proyecciones o determinar las posibles combinaciones que se van a dar en los genes. Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? Tenemos los alelos de la madre, que está representado por dos letras, ¿no? La letra A mayúscula, la letra A minúscula. La letra A mayúscula es dominante, del alelo dominante, y la minúscula del alelo recesivo. Igualmente tenemos los alelos del gameto femenino. Ambos son heterocigotos, ya, uno dominante y otro recesivo. Entonces, se tiene un individuo que tiene dos alelos para cada gen, ¿no? Acá estamos viendo el de letra mayúscula, letra minúscula. Entonces, ¿cómo se utiliza el cuadro de Punnett? Estos dos alelos se van colocando en cada uno de los cuadros de la parte superior del gameto femenino, y lo mismo del gameto, este es del gameto masculino y este del gameto femenino. Entonces, ambos alelos se van colocando en la parte superior y en la parte lateral del cuadro. Y lo que se hace es el cruce, ¿no? Este alelo A mayúscula del gameto masculino con el del gameto femenino se cruzan y se colocan en la parte central de la tabla. Y tendríamos A y A. Lo mismo sucede con el gameto del masculino recesivo con el gameto del femenino dominante, y se tiene A con A. Igualmente con el A dominante con el A recesivo del femenino, y el A recesivo con el A recesivo del femenino,
y así se va haciendo el cruce en este cuadro de Punnett, que creo que ustedes ya lo conocen, solamente es un poco repasar. Así se utiliza, ¿no? Este cuadro, y es muy útil para, como les digo, hacer cálculos en genética. Ahora, la probabilidad en este caso, y siempre este cuadro va acompañado de estas explicaciones, digámoslo así, ¿no? Podemos decir aquí, en el genotipo, siempre que hablemos de genotipo, se tiene que decir estas palabras, homocigote dominante, homocigote recesivo o heterocigote, se tiene que determinar. Ahora, algo importante también, que en este cuadro de Punnett, cada cuadrito representa el 25% del total, ¿no? Si son 4 cuadros que representan el 100%, cada cuadrito es 25%, o sea, cada par de alelo va a representar el 25% de esa descendencia. Por lo tanto, acá vamos a decir, en cuanto a homocigotes, veamos, en cuanto a homocigotes, a ver, un ratito. Ok, ya está. ¿Por qué decimos que el 25% son homocigotes dominantes? A ver, ¿cuáles serían los homocigotes dominantes? La que tiene letra mayúscula. Esta, ¿cierto? Estas son Sí. homocigotes dominantes. Como es un cuadrito de los 4, representa el 25%, homocigote Sí, dominante. la Ahora, cuarta parte. ¿por qué decimos homocigote recesivo? ¿Cuál sería el homocigote recesivo? La minúscula, A minúscula. Las 2 letras minúsculas, solo el 25%. Y por ende, los que 25%. quedan, ¿no? Los que quedan, que son 2, las A Heterocigotos. mayúsculas como las minúsculas, serían los heterocigotos. Eso es más o menos la interpretación que se da de este cuadro de Punnett. Aparte que se tiene que decir el fenotipo, ¿no? Como este es un ensayo, acá no estamos viendo colores, no estoy haciendo la interpretación del fenotipo. Ya, básicamente eso es. Hasta aquí creo que llegamos, son las 4 en punto, lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Luego de eso, lo que vamos a abordar es las leyes de Mendel, pero lo vamos a dejar por el día de hoy hasta ahí. Estimados colegas, espero que de alguna forma se haya aclarado algunos conceptos, se haya recordado, ¿no? Es un tema muy bonito, como les decía, un poquito complejo, pero ahí estamos revisando. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí, estimados colegas, sobre lo que hemos abordado. Hemos abordado los conceptos de cromosoma, de genes, de alelos, recesivos, dominantes, de fenotipo, de genotipo, de dominancia, de codominancia y del cuadro de Punnett, que realmente en una hora es muy corto el tiempo que se tiene para abordar ese tema tan amplio, pero que sienta las bases para poder entender y poder resolver ejercicios de este tipo. Yo los invito a que ustedes sigan revisando en el PPT que les voy a compartir. En la base de abajo están los enlaces del YouTube, porque yo me ayudo mucho de videos de YouTube que son muy explicativos y muy buenos. Léanlos, revísenlos, escúchenlos, mientras ustedes están yendo a su trabajo o están haciendo alguna actividad que no demande estar frente a la computadora, por ejemplo, vayan escuchando. Y ahí ustedes van a seguir profundizando, porque no pretendan que con este corto tiempo y de la manera rápida que lo estoy explicando, se nos queden los conceptos. Así es que, ánimo colegas, sigamos repasando. Por el día de hoy hemos terminado. Si no hubiera más preguntas, vamos a ya dar por culminado nuestra reunión. Vamos a ver el chat, si hubiera alguna pregunta. Listo, no hay. Liliana, Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Alguien? profesora, no sé si es posible de repente en la próxima clase hacer No te algunos escucho. problemitas aplicando estas reglas que ustedes ya nos han explicado. Sí, claro que sí, pero para resolver los problemitas necesitamos abordar lo que es las leyes de Mendel. Si no, nos va a dificultar. La siguiente clase, una vez que abordemos las leyes de Mendel, vamos a resolver los ejercicios. Pero por favor, les pido, revisen, repasen los videos, sobre todo que están al final de las diapositivas. No te preocupes, Lizzie, de la próxima clase, abordando leyes de Mendel, empezamos con los ejercicios. Muchísimas gracias, estimados colegas. Hasta aquí ha sido mi participación y les deseo muy buena tarde. Gracias a todos ustedes. Hasta luego, profesor Giancarlo.